Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, creo que han denunciado los servicios mínimos de esta huelga, de esta convocatoria. Sí, por ser completamente abusivos, por no responder a los últimos acuerdos que hubo en servicios mínimos en las últimas huelgas generales y porque realmente es poco comprensible, ¿no?, que en este caso el Ministerio de Fomento decrete unos servicios mínimos sobre servicios que ni de lejos son servicios esenciales para la comunidad, ¿no?, que tienen que ver con la hostelería en los aeropuertos y bueno, una serie de cosas surrealistas, ¿no?, y que realmente yo creo que revelan la poca sensibilidad en este caso de este Ministerio con un problema tan acuciante como es el de la desigualdad y el de la discriminación de género en España, ¿no? No sé si he tenido ocasión de escuchar las últimas declaraciones del secretario de Estado que ha realizado sobre la huelga del próximo jueves. Viene a decir que no entiende absolutamente nada porque estamos en el mejor momento de la historia, las mujeres. Bueno, yo creo que es evidente que no entiende absolutamente nada. Otra cosa es que no valore la situación de desigualdad que sigue habiendo en la sociedad española, aunque a él le parezca mentira, ¿no? Nos tendría que contestar en base a que él considera que las mujeres tengan que ocupar el 75% del empleo a tiempo parcial en España, ¿no? Si las mujeres en España tuvieran la misma tasa de actividad que los hombres, doblarían la tasa de desempleo que tenemos los hombres, ¿no? En nuestros cálculos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 30%. Sigue habiendo una realidad absolutamente lacerante, que es la de la violencia de género, la violencia machista, ¿no? Por tanto, evidentemente se ha avanzado mucho en igualdad en España, faltaría más, entre otras cosas, por la lucha y por la lucha feminista, ¿no? Pero creo que hacer ese discurso, bueno, de decir esto ya no tiene sentido, la igualdad es patente en la sociedad española, me parece que no se deben hacer ese tipo de declaraciones. Hay mucho que hacer. Creo que hay que hacerlo desde las propuestas, desde las modificaciones de las leyes, desde el salto cultural que todavía tiene que dar este país en materia de igualdad, pero ahora toca hacerlo desde la calle, desde un paro laboral, desde una reivindicación laboral y socioeconómica y desde una gran movilización social, que es lo que va a ser el 8 de marzo, ¿no? Y por tanto, esto lo tendría que tener en cuenta este hombre. Un paro y una movilización a la que deben unirse también los hombres. Sabe que con esto ha habido bastante controversia, ¿no?, sobre si deben o no sumarse a esta convocatoria. Bueno, yo respeto todas las formas de entender esto. El sindicato Comisiones Obreras ha convocado a la huelga, al paro parcial de 2 horas a mujeres y a hombres. Las mujeres tienen que tener el papel protagonista el día 8 de marzo. Son las protagonistas, es el sujeto colectivo que va a reivindicar en las calles y en las empresas la igualdad entre mujeres y entre hombres. Pero yo creo que las organizaciones y yo creo que los hombres en la sociedad tenemos que comprometernos también con la igualdad de género. No se trata de tutelar ningún proceso de emancipación de las mujeres, todo lo contrario. Se trata de acompañar y decir que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres afecta sobre todo a las mujeres, pero eliminar esas desigualdades también mejoraría de forma muy importante la situación de los hombres, ¿no? El propio rol que asumimos en la sociedad, hombres y mujeres, que muchas veces se nos impone desde niños. Yo creo que sería una gran liberación también tener que dejar de asumir determinados roles masculinos, porque yo creo que hay mucho que aprender de la lucha de liberación que están llevando las mujeres en el último siglo, ¿no? Por tanto, queremos hacer una convocatoria conjunta y porque además cuando hablamos de un paro laboral, y el sindicato lo que convoca es un paro laboral para confluir en una gran movilización social, el paro tiene que dirigirse al conjunto de las y de los trabajadores, ¿no? Por eso creemos que ese día los hombres también tenemos que estar en la calle, también tenemos que estar en las movilizaciones con ellas, ¿no? Lleva semanas recorriendo todo el país, animando a movilizarse y a parar este jueves. ¿Qué sensación recibe? Muy buena. Nosotras y nosotros como sindicato, cuando convocamos una huelga, no la convocamos para hacer un gesto a la galería, sino para organizarla. Y la huelga, el paro, se convoca, se organiza desde la visita a los centros de trabajo, desde estar con las delegadas y los delegados de personal, ¿no? Hemos hecho un montón de asambleas por toda España y la percepción es buenísima. Yo soy consciente de las dificultades para hacer un paro, para hacer una huelga en este momento, en muchos sectores precarizados. Creo que va a haber una interesante respuesta laboral, pero a mí me cabían pocas dudas antes. Pero ahora ya no tengo ninguna duda de que el 8 de marzo va a ser una jornada de movilización social en España con muy poquitos precedentes y, desde luego, de movilización feminista en España sin ningún precedente, ¿no? Creo que va a ser un día histórico. Es verdad que se avanzó mucho hace décadas en la igualdad de la mujer, que se consiguió una igualdad legal, pero no se ha conseguido una igualdad real. Claro, porque la desigualdad entre mujeres y hombres tiene que ver
ha tenido que ver durante demasiado tiempo con las leyes, con las normas. Es que hace unas décadas en España abrir una cuenta corriente exigía una autorización del marido, ¿no? Es decir, fíjate el cambio que ha habido en varias décadas. Sin embargo, estos patrones culturales están muy instalados en las sociedades. Las leyes son condiciones necesarias para modificar las sociedades, pero no son condiciones suficientes. Por tanto, hay que avanzar todavía en materia de igualdad en el ámbito laboral, sin ir más lejos. Es decir, el ámbito laboral está regulado, cada vez menos, por las últimas reformas laborales, pero el ámbito laboral evidentemente no se puede establecer salarios distintos por ser hombres o por ser mujeres. Evidentemente la discriminación no es tan burda, pero en la práctica hay determinados condicionantes que hacen que las mujeres cobren menos de media, tengan carreras profesionales más discontinuas, haya profesiones feminizadas que tienen menos salarios. Los esquemas de discriminación o de desigualdad en las sociedades avanzadas son mucho más complejos que hace 5 décadas, por decir algo, pero eso no quiere decir que no existan, ¿no? Ahí están los datos, ahí está la expresión más brutal, que es la violencia machista, y ahí está todavía pues, una situación de diferencia de roles en la sociedad española que creo que va a tener un antes y un después el 8 de marzo. Va a haber discursos de connivencia o de mirar para otro lado con el tema de la desigualdad que ya no se van a sostener después del 8 de marzo. Vamos a un gran proceso de empoderamiento colectivo de las mujeres en España que viene de lejos y que va a tener un hito histórico ese día. Y tenemos que desarrollar también muchas medidas pequeñas que al final son también las que transforman las sociedades para que esta discriminación, que en el ámbito socioeconómico acaba explicando muchas de las otras discriminaciones, no hay igualdad real si no hay una igualdad material, y esto implica cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza el reparto de los recursos en una sociedad. Esto explica muchas de las otras desigualdades históricamente y ahí tenemos un trabajo importantísimo que hacer, ¿no? Claro, es que es una huelga que mira más allá, que no responde solamente a lo que puede ser la brecha salarial, que también, sino que mira más hacia el futuro, hacia las generaciones que vienen, hacia el reparto de las tareas. Lo que están proponiendo es una organización diferente de la sociedad. Claro, porque lo que aparecen discriminaciones que a veces tienen que ver con la vida de las personas y con las decisiones individuales de las personas, esta es una visión errónea. Tiene que ver con cómo organizamos la sociedad. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, tienen mayores periodos de discontinuidad en su carrera profesional vinculadas a la maternidad? Pues por muchas cuestiones. Entre otras, porque no tenemos un sistema suficiente de atención a las crías y a los críos o de atención a las políticas de dependencia. Y las mujeres siguen más vinculadas todavía a los cuidados y a la vida doméstica. Bueno, modificar todo esto, claro que exige cambios de patrón cultural y que los hombres asumamos que eso también es nuestra función. Pero exige un desarrollo del modelo de bienestar, del modelo de un Estado social que cubra de una forma mucho más incisiva que como lo ha hecho hasta ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política de cuidados y la política de atención a la dependencia o los críos de 0 a 3 años, ¿no? Por tanto, lo personal, lo individual también es colectivo, también es político, entre comillas, que no partidista. Nos ha acusado de que esta es una huelga política, nada más lejos, no es partidista, esto no va contra ningún partido, pero sí va... Otra cosa es que se quiere hacer un uso político, claro, de ella, bueno, eso es diferente. Como de todo en la vida, el que la apoya, pero también del que no la apoya, ¿no? Se ha acusado de ser ideológica la huelga, pues claro que es ideológica, en el sentido que la lucha por la igualdad, remover desde el espacio público, desde el espacio político, desde el espacio social, las brechas de desigualdad, exige de decisiones que no son iguales en unas ideologías que de otras. Claro que es ideológica desde ese punto de vista, pero no es política, no es partidista desde el punto de vista que algunas y algunos lo han querido llevar, ¿no? No sé si se ha encontrado en todas estas andanzas que lleva por todo el país, en este tiempo, a hombres que le hayan dicho no entendemos esta huelga. No. ¿A ninguno? A ninguno. También, por ser sincero, me imagino que si alguien lo piensa no me lo va a decir. Pero fíjate... en las asambleas, en las reuniones cara a cara con la gente, cuando estás a 3 metros, se nota mucho las caras de la gente, ¿no? Y yo he visto a mujeres entusiasmadas con esta situación y con este paro. Y he visto a muchos hombres muy implicados, muchos delegados y delegadas en asambleas que a veces duran 2 horas y no se mueve nadie. Y yo noto atención, no en lo que digo yo exclusivamente, ni mucho menos, sino en lo que dicen mis compañeras que han estado conmigo en todas estas asambleas. Noto atención, noto enganche, noto la gente enchufada, ¿no? Yo creo que ha calado muy bien una idea que hemos lanzado. La desigualdad entre mujeres y hombres es atávica en la sociedad española, y no solo española, prácticamente en cualquier sociedad, pero además se enmarca dentro de una sociedad que cada vez es más desigual.
porque a lo largo de la crisis se han tomado medidas para que la sociedad sea crecientemente desigual. Y por tanto la lucha de las mujeres no es una lucha corporativa exclusivamente de las mujeres, sino que se enmarca con su especificidad en esta lucha por la igualdad y por la cohesión social, que creo que en este momento de salida de la crisis es absolutamente necesaria, porque en España estamos asistiendo a un crecimiento sin reparto, es decir, a una desigualdad social creciente. Estamos en un país que produce ya más bienes y servicios que antes de la crisis, pero tiene 1.300.000 personas menos trabajando y tiene un crecimiento económico que no se traduce en mejora de los salarios o mejora de las pensiones. Esto es crecimiento sin distribución y esto va a generar un periodo de creciente movilización en la sociedad española. Las mujeres es un punto que, ya digo, tiene su especificidad, porque esta sí que es una discriminación antigua, atávica de toda la vida, de toda la historia de este país, pero otros sectores de la sociedad cada vez perciben más la injusticia de este crecimiento sin distribución. Tendrían que hacer una lectura las fuerzas políticas que gobiernan este país de lo que está pasando. Y habría que mirar también a la educación, que siempre decimos, para frenar esta desigualdad hay que educar también. Para frenar los micromachismos y para frenar esa cultura patriarcal, deberíamos también dirigirnos a los niños desde que están en los colegios. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Pues estoy absolutamente de acuerdo. Estoy tan de acuerdo que, en contraste con las palabras que decía, no sé si era un secretario de Estado, por el que me has preguntado en la primera pregunta, yo percibo un cierto repunte de un neomachismo en capas de gente joven. Yo creo que es verdad que hay mucha gente muy concienciada con este tema. Hay generaciones que ya interiorizan la igualdad entre hombres y mujeres, pero también yo creo que muy al hilo de cómo se ha estigmatizado el rol que juegan las mujeres y los hombres a través de los medios de comunicación. A veces las mujeres juegan un papel muy oportuno. Yo sí percibo un neomachismo en una parte, no sé si menor, pero en una parte de gente donde la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla por los conceptos en la educación es fundamental. Yo creo que la igualdad no se puede dar por ganada. Nadie en este momento, porque no es políticamente correcto, va a hacer una apología de la desigualdad. Pero hay quien niega que existan las brechas de género, las brechas salariales, y hay quien en el fondo tiene un discurso muy connivente con este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la batalla desde la educación, desde cómo se afrontan estas cosas en las casas y en los procesos de formación, a mí me sigue pareciendo absolutamente fundamental, ¿no? Con los niños y las niñas. Y hacen falta políticas, desde luego, de igualdad. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba una reforma de la Ley de Igualdad de Género. Quieren llevar la materia de igualdad a las universidades, hablando de educación, y van a permitir sancionar a empresas que discriminen. Hombre, faltaría más que no se sancionara y que no se buscara cómo sancionar a empresas que discriminen, ¿no? Lo que pasa es que la discriminación en las empresas, como digo, suele ser bastante más oculta de lo que parece y bastante más sutil de lo que parece. Yo creo que habría que reforzar elementos para que, por ejemplo, a través de los planes de igualdad, que en las empresas españolas solo están obligadas a realizar las que tienen más de 250 personas trabajadoras, se bajara ese umbral para que se pudieran desarrollar en empresas más pequeñas. Porque en España hay muy poquitas empresas de más de 250 personas trabajadoras y en Andalucía pues la pyme y la micropyme es lo que absolutamente define el tejido productivo de esta tierra, ¿no? Necesitamos detectar las desigualdades reales. Porque fíjate, en ningún convenio colectivo, en ninguna norma establecida en una empresa, y al que le pillen, que le zumben, pero en ninguna norma establecida seguramente haya una discriminación expresa. Pero a lo mejor hay procedimientos, por ejemplo, de promoción interna o de pagar determinados pluses salariales vinculados o a la decisión unilateral del empresario o a procedimientos que favorecen más a los hombres, de una forma mucho más sutil, mucho más implícita, ¿no? Y esto es... Y ahí se pone el Claro, foco. ahí se pone, ¿no? Es decir, que se sancione la desigualdad, evidentemente, pero sobre todo que se articulen mecanismos para desde la acción en la empresa, la acción sindical en la empresa, se puedan detectar cuáles son las desigualdades reales, qué medidas se pueden tomar y llevar adelante, cómo se pueden negociar y acordar para eliminar esas microdesigualdades que son las que acaban conformando una sociedad desigual, ¿no? Hacia ahí se va. Unai Sordo, un placer.
que hayas estado aquí en la entrevista. Sabemos que continúa esa andanza, ¿no?, por toda España hasta el próximo jueves. Y muchísimas gracias por la implicación y por el mensaje, porque es muy necesario, desde luego, el mensaje y sobre todo el punto de vista también de los hombres. Esto es un problema de todos al final. En efecto, más de unas que de otros, evidentemente, porque aquí para romper estereotipos también algunos tenemos que entender cómo se han forjado nuestros estereotipos masculinos, pero desde luego es una pelea del conjunto de la sociedad y particularmente de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Gracias. A vosotras, gracias.